Aquí estamos en Las Batuecas. Hoy es jueves, quinto día de retiro, aquí en el monasterio de Las Batuecas, entre Salamanca y Cáceres, en España. Este es un monasterio carmelita, muy tranquilo. Me contaba el padre Ramón que en realidad es él solo aquí. El único fraile que hay es el padre Ramón, al cual le hicimos una entrevista hoy, muy buena, muy interesante, y nos prometió una segunda parte, porque nos hemos quedado muy cortos, fue de media hora nada más para no ocuparle mucho tiempo. Y me contaba que es él solo porque no hay vocaciones religiosas en general, y menos todavía para venir acá, al desierto de Las Batuecas. Como que los frailes que se ordenan carmelitas no quieren venir a Las Batuecas. Será porque está muy alejado de todo y quieren, aunque hagan vida religiosa, quieren el movimiento, el ruido, la familia cerca. Aquí, bueno, no es que están en Júpiter, pero están lejos de la sociedad en general. Y voy a quitar las gafas porque aquí esta parte no hay tanto sol. Hay pocas vocaciones para este sitio y es una pena, él mismo lo decía también y yo así lo pienso, porque es precioso, súper tranquilo. Y aquí se hace, para los frailes, en lo que toca a los frailes, vida eremítica se llama. ¿Qué quiere decir? Que hablan poco, lo mínimo y necesario, y que hacen vida de retiro, no se dedican tanto a la evangelización o prédica, aunque como reciben huéspedes, como por ejemplo yo en este caso, acaban haciendo prédica también, porque siempre hay una charla, una conversación, una pregunta, un intercambio de palabras, algo. O puede no haberlo. Tengo compañeros, mejor dicho compañeras, porque no hay ningún hombre todavía, que están haciendo aquí el retiro conmigo y no las he visto, por ejemplo, participando del oficio. Es decir, alguna viene a la misa nada más, pero no a lo que sería la contemplación o la meditación. Quizá hay gente que no está acostumbrada o no conoce bien el tema de la contemplación y como que le asusta y dice, no, a ver si es algo que no lo puedo hacer o que es muy raro. Entonces, lo que sucede es eso. En el pasado, hace más o menos 2 milenios atrás en adelante, la religión era la que gobernaba todo. Y diríamos que más atrás también, aunque había imperios como los sumerios, los asirios, los babilonios, eran todos regímenes, podríamos llamar teocráticos, porque el rey de turno era como un semidios, era considerado hijo de los dioses, tocado por los dioses, era una persona muy especial, era un alguien así como trascendental. Eso duró, como digo, unos 2000 años, porque aunque cayó el Imperio Romano, después, que de por sí el emperador era una figura, al principio tenían su senado, Roma, más como, no sé cómo se dice, laico, seglar, es decir, no religioso. La religión iba paralela, pero no tenía que ver con que nadie fuera un semidios. Pero luego, cuando se instauró el emperador Julio César, de ahí en adelante, Augusto, Tiberio, todos esos eran como semidioses. Había estatuas por todo el imperio de ellos y había que adorarlas como se adoraba a Júpiter, a Juno, a Vulcano, a Marte o a Venus. Entonces, cuando el emperador Constantino se fue justamente para Constantinopla, para el oriente, porque consideró que era más seguro, y dejó Occidente en manos de ¿quién? Bueno, en manos
de la iglesia, que era una iglesia naciente, que él había aceptado hacía poquito, y esa iglesia se hizo cargo de todo poder, religioso, militar, legal, todo. Entonces apareció la teocracia cristiana, y eso duró muchísimo tiempo, hasta que poco a poco apareció el famoso poder de la burguesía, de los burgueses, los nobles, los comerciantes, sobre todo ahí por Italia, ¿no? Vino el Renacimiento, y bueno, ese poder eclesiástico comenzó a dar lugar al poder de los ricos, ¿no? Ya no era una teocracia, sino, digamos, ni tampoco una aristocracia, sino una plutocracia. Los ricos, grandes gobernantes, empezaron a poner sus gobernantes laicos por completo, y la razón empezó a triunfar, con personajes como Copérnico, Galileo, Newton, y poco a poco la razón fue ganando terreno. ¿Por qué? Bueno, vaya a saber por qué, pero entre otras cosas porque daba respuestas fáciles para todo. Entonces, por ejemplo, alguien preguntaba, ¿por qué el agua hierve a los 100 grados? Respuesta religiosa, se buscaba en la Biblia a ver algo que tuviera que ver con eso, y se decía, porque acá en la epístola de no sé qué, el apóstol dice tal cosa. En cambio, la ciencia daba otra respuesta, como por ejemplo, debido a que, no sé, las moléculas de agua empiezan a disgregarse y a pasar a estado gaseoso a partir de esa temperatura por tal y cual cosa. Conclusión, respuesta de la ciencia, respuesta de la razón, empezó a solucionar problemas prácticos, porque si yo sé el por qué hierve el agua a esa temperatura, puedo utilizar ese saber para aprovechar y crear una herramienta determinada, y así la ciencia fue demostrando poder curar enfermedades, fue demostrando poder mandar un cohete a la luna, hacer una serie de cosas que eran muy valuables, muy prácticas, muy útiles, y hacían la vida más fácil para todos. Entonces eso fue ganando terreno hasta que la razón fue la que gobernaba. Ventaja: hoy en día curamos cualquier enfermedad, casi todas, no todas obviamente, casi todas. No encomendamos a la fe y a la creencia una enfermedad. Uno no es que va a un hospital y aparece una monja y dice, no se preocupe, yo voy a rezar por usted. No, nos dan una medicación, esa medicación suele ser efectiva. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos eso, efectividad práctica. ¿Perdimos algo? Mucho. Perdimos que la religión daba respuestas acerca de quién soy, de por qué estoy aquí y de qué me va a pasar cuando me muera, ¿no? Y de aquello que me trasciende además, ¿no? De esa energía que es una intuición humana fundamental, esa sensación de hay algo más aquí, ¿no? Todo eso la religión sí lo daba, pero claro, después te enfermabas de tuberculosis y te morías a los 40. Mientras que ahora uno pregunta, ¿qué soy? Y moléculas y átomos. ¿Para qué estoy? No sabemos. Suponemos que para trabajar y tener hijos y reproducirte, porque así lo dice la biología. ¿Qué sé yo? ¿Qué hay más allá de mí? ¿Qué es eso que me trasciende, esa intuición fundamental? Nada. Energía. La misma energía que te constituye está por todas partes. No es inteligente, no te preocupes. No tiene ninguna entidad determinada. ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Nada, te comen los gusanos y desapareces para siempre. Esto que estoy diciendo lo escuchaba el otro día de una charla que daba Darío Starschreiber, una cosa así, que es muy difícil de pronunciar, pero bueno, es un filósofo argentino y habla muy bien y muy claro, y él resaltaba esta diferencia. Y decía que, claro, ahora que estamos en la época de la razón empieza a hacer agua, a dar problemas. Y mientras mientras la religión estaba en el poder, la razón fue como la oposición.
¿no? La que quería mostrar que hacía agua la religión por todos lados, con gente que perdía la cabeza en eso, ¿no? Que las quemaban, que les cortaban la cabeza o iban a una cárcel por siempre. Hoy en día, decía Darío, uno pensaría que la oposición debería ser la iglesia, o sea, la religión, debería estar mostrando la hilacha de la razón, pero no, aparentemente, decía Darío, no tiene esa fuerza, ya perdió su oportunidad, no tiene ese poder, y los que sí lo empezaron a hacer fue el arte. Podríamos llamarle la contracultura, ¿no? Todos los movimientos del arte de pintura, de música, de poesía, ¿no? El rock, todo lo que tuvo que ver, los hippies, toda contracultura, todo lo que va en contra del capitalismo, en contra del neoliberalismo, en contra de la razón fría y del cientificismo, que dice, es estúpido considerar que existe un Dios porque no hay ninguna prueba de ello. Olvidando que uno, no sé, escribe poesía porque es humano. Y la poesía justamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué escribo yo? Los árboles tocan el cielo porque anhelan, no sé, buscar aquello que no alcanzan en la tierra. El científico me va a decir, ¿y eso de qué vale? ¿Para qué sirve eso que dijiste? No tiene ningún sentido, son todas metáforas. La ciencia es positivista. Positivista quiere decir que se basa en hechos, ¿no? A ver, ¿esto para qué sirve? Esto más esto da esto, todo concreto. No da lugar a la metáfora, no da lugar a la humanidad. Perdón. Es que cambian aquí las temperaturas. Estoy a bastante altura para los que no lo están viendo, sino oyendo, en el monte, aquí en las Batuecas. Y como ha estado lloviendo en un momento, ahora salió el sol, y yo estoy abrigado, aunque no hace tanto frío, qué sé yo, estoy todo mezclado. Entonces, bueno, volviendo, decíamos que la religión ya no puede, los movimientos contraculturales son los que empiezan a marcar los puntos débiles de la ciencia, que nos da de todo, pero claro, nos sentimos vacíos. Podemos curar enfermedades, pero cuando vamos al médico resulta que es como un lugar estéril, feo, ¿no? Dentro de todos los lugares religiosos tienen mística, tienen misterio, tienen arte, tienen gracia. En los lugares científicos uno va a un hospital hoy en día y es como, no sé, ir a la NASA más o menos, que lo clasifican, le ponen un número en la muñeca, lo llaman por un altavoz o a veces por un número que aparece en una pantalla, uno lo tiene que estar viendo. No hay ese algo que daba antes la religión, pero claro, la religión daba eso, pero después te morías antes también, porque no había forma de curarte, porque no se sabía cómo curar, no se sabía cómo, qué sé yo, cómo tener la destreza que tenían los romanos para crear acueductos. Todo eso se había perdido, la religión no lo sabía dar, los romanos sí. Entonces, yo creo personalmente que además de los movimientos contraculturales, que nacen dentro del seno de la razón, para quejarse contra la razón, también la religión no ha desaparecido, porque considero que sigue apareciendo en el trasfondo de los seres humanos con pensadores o movimientos religiosos que se renuevan y ya aparecen no tanto con ese maquillaje de ese barroquismo, ¿no? De que 8000 oraciones y genuflexiones y una serie de cosas que son las que ya se rechazaron hace tiempo. Son las que la gente dice, esto huele a iglesia, no me gusta. Hoy en día creo que la contracultura, que puede ir contra la razón, pero no para eliminarla, sino para mesurarla un poco, para que no se convierta la dueña de toda nuestra existencia y no nos dé nada a cambio más que salud, confort, el estado de bienestar y nada más. Y la capacidad de construir cosas que, bueno, colaboran con ese estado de bienestar, con tener calefacción, tener agua caliente, tener, qué sé yo, coches. Yo creo que la religión ahora, como decía el padre Ramón en la entrevista, se presenta con una cara nueva.
Y la cara nueva es haber dicho, vale, no les gustó toda nuestra rigidez y barroquismo. Bueno, vamos a rescatar nuestra esencia, dijo la religión. ¿Cuál es? El contacto con el silencio. Eso era a lo que apuntábamos con todo nuestro barroquismo y nuestras vueltas, con todos nuestros inciensos y nuestras velas. Así que vamos a hacer una cosa, dice la religión hoy. No en su totalidad, La mayoría sigue siendo la de siempre y por eso es rechazada. Las nuevas propuestas dicen, vale, vamos a quitar todo eso y vamos a la esencia. ¿La esencia cuál es? Silencio. Contacto con el ser. Ya Heidegger y otros pensadores volvieron a la pregunta por el ser. Volvieron a decir, oigan, con esto de analizar la vida, el ser humano, clasificaciones aristotélicas de la materia y clasificaciones e indagaciones en cómo es el ser humano, hace falta conocer, decía él, al ser. Preguntarse por qué es eso que no podemos conocer, no todo lo que podemos medir. La ciencia dice, vale, esta piedra, este árbol, cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho, qué densidad tiene la savia que circula por su interior, cómo está constituida, cuánto tiempo calculamos que vivirá según lo que conocemos de esta especie, hacia dónde se va a inclinar, cuándo da fruto, en qué época del año. Genial. Ahora, ¿por qué está ahí el árbol? Bueno, porque cayó una semilla. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué este proceso de las semillas? ¿A qué responde? ¿De dónde viene? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el pegamento que une todo esto? No sé, dice la ciencia. Yo solo puedo medir, calcular, hacer una estadística y decirte cuándo más o menos se va a morir el árbol y va a aparecer otro. Si el árbol tiene tantos años o menos, te lo puedo definir, nada más, no me pidas más. Entonces, la pregunta por el ser va viniendo de muchas fuentes. Una de ellas es la filosofía, con Heidegger y otros. Pero otra es la espiritualidad en la forma del budismo zen, por ejemplo, que es más allá de un maquillaje superficial que tiene de cultura japonesa, es entrar en silencio, es sentarte y observar los pensamientos, punto. Luego tenemos la misma religión cristiana, como aquí en las Batuecas, con su actitud de contemplar, nada más. Sí recitamos el salmo, sí hacemos la liturgia también, pero después viene el silencio. Nos quedamos una hora sin movernos, sin decir nada, sin hacer nada. Un silencio completo. Eso es la contracultura, creo yo, de la religión. La revancha, esta cosa de volvemos, pero volvemos habiendo descubierto nuestros errores, habiendo descubierto que toda esa superficialidad de oropeles y todo eso fue un peso molesto, innecesario y en lugar de ayudar, complicó. Así que vamos a buscar la esencia y eso es lo que vamos a presentar. Entonces, el Vipassana, algunas formas de yoga, fueron refinando su propuesta y ahí están hoy. Y hoy tenemos esto, en el centro del mundo cristiano, las Batuecas, que fue siempre un lugar de eremitas, una de las perlas de las fundaciones de Teresa de Ávila, con unos 400 años de historia, más o menos. Bueno, este mismo lugar está ofreciendo hoy contemplación. Y en lugar de decir, sí, contemplación, pero católica. Ninguna conexión con la espiritualidad oriental. No, por el contrario. Dicen, no. Nos hemos dado cuenta que lo mismo que ofrecemos lo ofrece el Zen, el budismo, el hinduismo, y por lo tanto comulgamos con todas estas tradiciones. Hay un gran movimiento de benedictinos, que son monjes, la regla de San Benito, monjes por tradición, siempre lo han sido, y muy dados a estas cosas profundas,
Bueno, Thomas Keating, Thomas Merton, John Main, Lawrence Freeman y muchos otros benedictinos, Billy Guise Jagger también, ¿qué han hecho? Bueno, han tomado esa espiritualidad también oriental, donde hay muchas monjas benedictinas, monjes benedictinos que enseñan ya directamente Zen. Se sientan a lo japonés, con un zafu de meditación japonés, tocan un cuenco japonés y obviamente no recitan los sutras. ¿Para qué lo van a hacer si saben que solo es un maquillaje? Se quedan con la esencia y se dan cuenta que el mensaje de un San Juan de la Cruz no se diferencia del mensaje de Jesús a la hora de buscar la interioridad. Aquí en las Batuecas, el padre Ramón lo que hace es poner mantas en el suelo, un zafu, sillón, como se dice, almohadón, cojín de meditación, y hace lo mismo, toca un cuenco y comienza la oración, en la contemplación. Previamente a eso, como esto es cristiano, se hace el oficio de las horas. Entonces, ahora dentro de un rato viene vísperas, creo que es, y nunca me lo puedo acordar, y bueno, se recitan unos salmos, 15 minutos. Después se toca el cuenco y 1 hora de rodillas, y si alguien nos sacara una foto en ese momento, no podría decir si somos monjes budistas o practicantes de budismo zen, o si somos hinduistas, o si somos, no sé, cristianos. No se sabe. ¿Por qué? Porque en ese silencio todos son iguales. Y yo creo que eso es lo que la religión tiene para dar. Esa fue siempre el corazón de la religión, el religar, el volver a unir, ¿no? Unirse a través de disolverse. No es tanto una unión, sino más que nada una disolución en. Entonces, el padre Ramón, por ejemplo, aquí en Batuecas, ofrece eso mismo. Escucho un ruido, que a veces hay jabalíes por aquí, así que hay que estar atento para no molestar, que a veces si uno molesta a las crías, tiene problemas con la madre, pero creo que no. Pues aquí está como para correr, estoy arriba de una montaña lleno de piedras. Y si diera un paso hacia mi izquierda, me desbarrancaría, pero metros y metros, porque estoy muy alto realmente. Entonces, creo que la religión tiene esa capacidad de ser la contracultura, en el sentido de ofrecer una otra parte que la razón no puede dar. Y obviamente, claro, hoy lo hablábamos con el padre Ramón en la entrevista, religión tradicional hay un montón. Mucha gente o va a misa o hace, no sé, el puja hindú en la India, millones de personas en puja hindú todos los días. Ahora, gente que tenga, mire qué paisaje aquí detrás mío, espectacular, gente que tenga esa esencia, ese contacto con el silencio, bueno, muy poca. Yo estuve en la India, he visto mucha gente haciendo puja, y aquí en Occidente los Hare Krishna, todos puja, que es la campanita y el incienso y el agua y todo frente a la deidad, que es lo equivalente al sacramento hindú occidental de, no sé, del vino, el pan y la misa, y es similar a cualquier rito de cualquier religión. Lo que pasa que ese rito es un símbolo, ¿no? Señala, es el dedo que señala la luna. Y como dice el dicho, nos hemos quedado mirando el dedo y nos hemos olvidado de lo importante, que era lo que señala la luna. Hoy lo decía también el padre Ramón, que si uno se queda concentrado ay, mira la hostia, ¿no? El vino que se convierte en cuerpo, sangre, bueno, se pierde mucho, porque en realidad eso no es en sí nada especial. Lo especial es hacia lo que apunta, lo que significa. El ser humano es un ser que significa, justamente. Nosotros significamos, para nosotros las cosas importan. Yo veo una piedra y enseguida la valoro. Esta piedra es esto, esta piedra es lo otro, me gusta, no me gusta, es buena, es mala. Esta piedra me afecta.
Nosotros tenemos afectos, somos afectados por todo. Entonces, nosotros tenemos una relación con las cosas. Por eso decir, ¿y entonces para qué vamos a usar los sacramentos? ¿Para qué vamos a hacer puja hindú? ¿Por qué no nos quedamos con la esencia del silencio y punto? Usted puede hacer eso. Pero tarde o temprano usted va a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a estar el día entero acá sentado? ¿Voy a estar el día entero en este silencio así? No, en algún momento a mí me da ganas de cantar una canción, en algún momento me dan ganas de bailar, en algún momento me dan ganas de salir a pasear, en algún momento me dan ganas de saborear algo rico, porque así somos. Somos seres que significamos cosas, que nos gusta que las cosas empiecen a importarnos, como el Principito cuando se encontró con el zorro y el zorro le dijo, domestícame. Y el Principito le preguntó, ¿por qué? Porque cuando te vayas, dijo el zorro, te voy a extrañar. Voy a ver los campos sembrados de trigo y me van a hacer acordar a tu pelo y te voy a extrañar y voy a llorar. ¿Y para qué quieres que te domestique entonces? Preguntó el Principito. ¿Para sufrir? Y el zorro insistió que lo domesticase. Entonces, ¿por qué el zorro no le dijo, mira, mejor no me domestiques nada, seguí tu camino y nos olvidamos cada uno del otro y listo? No, porque somos seres que significan, somos seres que nos encariñamos, establecemos relaciones. Por eso el Padre Ramón hablaba hoy de la Trinidad y decía que el ser humano crea trinidades. Había trinidades entre los griegos, en la mitología. Estaba de hecho Júpiter, Neptuno y Plutón, los tres hermanos. Había otras trinidades menores. Está Brahma, Vishnu y Shiva entre los hindúes. Y otros países que ahora no recuerdo, pero de otras culturas, hasta de América, tenían sus trinidades. ¿Por qué tres y no dos? Porque el tres es el símbolo de la fecundidad. Es el símbolo de que un uno se encuentra con un otro y entre los dos tienen un hijo. Sale un resultado. Entonces, una pareja sin hijos está muy bien, pero a veces es como que dicen, uy, faltaría un poco de movimiento acá. Bueno, el 3, el hijo es el movimiento. Entonces, eso genera el diálogo, como Hegel, que decía la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, yo digo blanco, otro dice negro. Bueno, tiene que haber un tercero que diga gris, porque si yo digo blanco y el otro dice negro, así podemos quedarnos en la eternidad, cada uno en lo suyo, y no salimos de ahí nunca. Pero si viene uno y dice gris, abrió una puerta. Entonces, siempre hay este movimiento trinitario en todas las cosas. Hasta el mismo Marx, ¿no? Este comunista o generador de las ideas del comunismo, él también lo pensaba en tres, solo que lo aplicaba a la historia. Era como que iba a haber la burguesía primero, luego aparecía el proletariado que se oponía a la burguesía y finalmente aparecía el comunismo como nivelador de estas cosas. Pero bueno, esto está vivo. Ese 3, ese que dijo gris, enseguida aparece otro y dice, sí, pero gris claro. Y otro viene y dice, no, gris oscuro. Y viene el tercero y dice, no, gris intermedio, qué sé yo. Entonces, la vida es ese movimiento. Por eso creamos colores, creamos movimiento, nos interesa el diálogo, nos interesa que haya dioses, nos interesa que haya colores. Podemos saber, sí, no dualismo, todo es Brahman, todo es uno, Sarvam Kalvidam Brahman, no hay otra cosa más que Brahman, todo es Brahman, sí, cierto. ¿Y qué hacemos? No cantamos ninguna canción y tarde o temprano uno va a inventar algo, va a decir Brahman, Brahman, qué grande eres, qué sé yo. Y ya está, salió una canción de Brahman. Y otro dice, mira, vamos a hacer una comida que se va a llamar Comida Brahman. Y la comemos cuando cantamos la canción. ¿Qué te parece? Genial. Y hay un rito, ya hay un rito. Claro que tiempo después, generaciones después, se olvida por qué se creó la comida y el canto, y todos cantan el canto y comen la comida, y nadie se acuerda de que se refería al vacío, a Brahman y a esa esencia. Que esa es la historia de la religión. Queda la cáscara, quedan los ritos y se pierde la esencia. Entonces, esa esencia, yo creo, no muere. Se pierde, se olvida, pero regresa. ¿Por qué?
porque es esencial al ser humano. El ser humano olvida eso, a veces porque se entretiene, pero tarde o temprano lo siente. Hasta el más racional, el Stephen Hawking, el Richard Dawkins o cualquiera de los más pro ciencia, cuando se van a dormir y ponen la cabeza en la almohada, piensan: ¿por qué estaré yo acá? ¿Qué será de mí? Mi padre que murió, ¿cómo puede ser que haya desaparecido para siempre, con todo lo que significaba para mí? Y enseguida se dirá, claro, bueno, son todas hormonas que me están haciendo pensar esto y con los nombres correspondientes y sustancias químicas que he emanado porque me he preocupado y eso me hace crear bla bla bla, y la comida que comí me cayó pesada y por eso estoy imaginando tonterías, pero en el fondo les pega eso, les toca ahí profundo. Y esa respuesta, ¿quién la puede dar? No hay una respuesta real. Como escuché alguna vez la frase, la respuesta es el silencio. Pero a la ciencia no le gusta el silencio. No le gusta. Es positivista, le gusta afirmar todo. Ah, no, esto es por esto. Esto lo produce aquello otro. El silencio, el no lo sé, no es parte de la ciencia. Entonces, acercarse un poco al no lo sé, entrar en el silencio, que recuerden, no es solamente sentarse inmóvil, no es eso. Es aprender a convivir con la pregunta sin respuesta. Y a no dejar de jugar, obviamente, con los colores. Así que esta historia que contaba Darío Starzheimer, de primero la teología, o sea, la teocracia, después la ratiocracia, el gobierno de la razón que soy, que se convierte obviamente también en plutocracias, como también en las teocracias, gobiernos de los más ricos, es algo que tiene una vuelta más de tuerca. Y no solamente los movimientos contraculturales vienen del propio seno de la razón, como son, no sé, que aparezca los Sex Pistols, como el movimiento punk, rompiendo las estructuras, pero así como una especie de generar caos. Ese caos que se genera con el músico de rock rompiendo todo, drogándose hasta reventarse, el pintor o un Bukowski, ¿no?, que se drogan y beben y componen poesía. Bueno, más allá de todo eso, ¿qué trasluce? Trasluce la necesidad de lo inexplicable. Es como si dijeran, estamos cansados de respuestas claras, que solo dan respuestas claras sobre respuestas claras. A mí no me importa saber que el árbol pertenece a la especie de las barabagáceas y que florece una vez al año en la época de tal y que tiene una vida promedio de tanto. Yo lo que quiero es el misterio del árbol, el misterio. Eso también me sirve, claro que me sirve y para mucho. Creamos remedios, podemos plantar, no sé, el árbol donde haga falta, lo que sea. Pero, ¿y qué más? Entonces, estos músicos, estos que los vemos hoy en día también, no solamente es Bukowski y Sid Vicious, es el músico que tiene usted a la vuelta de su casa, que es bohemio, que vive arrastrado, que come mal, que bebe mucha cerveza, que no le importa morir. Esa actitud que la han tomado muchos jóvenes hoy es la actitud de busco el caos, estoy cansado de orden. La religión, la teocracia, si algo daba, era contacto con el caos. Tenían su orden ritual, pero detrás de eso había como un mensaje de estamos con todos estos rituales acercándonos, invocando al misterioso, al que no conocemos, al que guarda secretos. Pero hoy en día eso se ha perdido porque todo es la razón, es el imperio de la razón. Y decimos, y sí, dentro de poco vamos a curar todas las enfermedades y dentro de poco no va a haber lugar que tenga hambre en el mundo, cosas que en realidad tampoco van a pasar del todo por intereses, ¿no? Pero esa omnipotencia de vamos a solucionar todo lo práctico. Pero la sensación del ser humano es, sí, muy bien, a mí me importa solucionar todo lo práctico, pero ¿y lo otro? Yo quiero saber dónde fue mi padre cuando se murió, si es que fue a algún sitio, y dónde voy a ir yo, y por qué existimos, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Dicen que la pregunta clave de la filosofía es ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada?
¿Por qué estoy aquí en lugar de no haber aparecido nunca? O a nivel mítico, de mitos, como dice el padre Ramón, que aclara cada rato, son mitos, en la Biblia, son mitos. El mito del Edén. ¿Por qué la caída? ¿Por qué no se quedó todo en el Edén y estaban todos contentos y felices? ¿Por qué? Entonces, ese contacto con el misterio, el músico de rock lo consigue a través del contacto con lo caótico, lo que lo destruye, lo que lo lleva a lo desconocido, a lo que no puede controlar. Estamos cansados de controlarlo todo. Controlamos, voy a mirar la hora, que tengo que, controlando un poco, ir al oficio de final. Vamos a bajar aquí en esta corriente de agua que está pero súper preciosa. Aparte está escondida, a ver si me resbalo, debajo de una montaña preciosísima. Es un estanque con una caída de agua. A ver si lo pueden ver ahí. Lo tengo aquí abajo. Ahí está, es este. Ahí. Ahí está. Precioso, precioso. Bueno, el caos, el contacto con el caos es la necesidad que tenemos como seres humanos de que se acabe el control. Estamos cansados de todo ordenado, todo eficiente. Voy a la oficina a tal hora, salgo a tal otra, cumplo horarios, presento los trabajos cuando los tengo que presentar. A veces se estudia, es gracioso, pero se estudia, no sé, filosofía en la facultad, ¿no? O teología en la facultad de teología. Y se estudia aquello que supuestamente es inconcebible, misterioso, o filósofos como Nietzsche, por ejemplo, que odiaba a las universidades, se lo estudia académicamente en una universidad. Se estudia a Dios en una universidad de teología. ¿Cómo se puede estudiar con métodos occidentales ordenados algo que supuestamente es totalmente misterioso? Entonces estamos cansados de tanta razón. A ver si subo. Ahí está, ahí estoy. No me caí. De tanta razón, tanta ¿cómo se diría? Predecibilidad, predictabilidad. Bueno, de tanto predecible, ¿no? Todo calculable, todo ordenado. Queremos un poco más de desorden. Entonces, ¿qué hacemos? Los fines de semana vamos a saltar de los puentes, ¿viste? Con una cuerda rebotando. Vamos a tirarnos en paracaídas. Hacemos cosas que nos den adrenalina, porque nuestra vida se ha vuelto demasiado ordenada, demasiado previsible, demasiado más de lo mismo. Queremos emociones, queremos que nos sorprendan, y lo que nos sorprende es el misterio. Por eso esta vuelta de tuerca que aporta y siempre aportó la religión, la espiritualidad, que es el silencio, es el misterio por excelencia. Es apagar todo lo conocido, que son los sentidos que nos dan sensaciones claras de las cosas, las opiniones, los puntos de vista, y quedarnos con el vacío completo. Ese es el misterio. Digamos que si incluyésemos eso en nuestra vida, por así decirlo, así como haciendo una especie de propuesta utópica, si todos hiciéramos contemplación o meditación o prácticas que nos llevasen al silencio, que no tiene que ser sentarse, puede ser caminar por la vida y hacer las cosas del día con una actitud conducente al silencio, no al silencio de palabras y no ruido, sino al silencio interior, no necesitaríamos saltar de los puentes, no necesitaríamos correr con un coche a 300 por hora por una carretera, no necesitaríamos, porque es como la persona que uno le dice, mira, no podés comer esto, no podés tener sexo, no podés hablar de esto, no podés leer este libro. Esa persona es un volcán, esa persona hasta que explota. ¿Cómo suelta toda esa intensidad? Bueno, quizá le dan un tipo a cargo, le dice, mira, enseñale a este, y lo mata, lo vuelve loco, lo tortura, cruel, con total crueldad e impasibilidad, lo maltrata. ¿Por qué? Porque necesita generar caos y no lo tiene. Necesita contacto con lo misterioso y no lo tiene. Tiene todo previsible y ordenado. Entonces necesita agarrar a uno y descuartizarlo
Y se dice que aún el asesino, cuando mata a una persona y la corta en pedacitos o lo que fuera, disfruta de esa sensación de caos, desorden total. Y piensen en la vida de cada uno, de qué forma buscan el caos, de qué forma desarreglan las cosas o buscan lo sorprendente. Y la regla suele ser que cuanto más ordenada la vida de uno y más previsible, más necesidad de caos tenemos, y si no lo sabemos encontrar en las soluciones fáciles, la buscamos en las más agudas y problemáticas a veces. Entonces, sí, decía yo, si todos tuviéramos ese contacto con el silencio, esa dimensión no nos haría falta porque la tendríamos cumplimentada y nuestra vida sería más completa. Podríamos dedicarnos tranquilamente a la razón y a crear vacunas y todo eso, pero ya sin necesidad de maltrato al otro. O sea, siempre vamos a estar maltratando a alguno porque somos así, es decir, nos gusta crear movimiento, pero sería de una manera tan ínfima que sería irrisoria. Hoy en día es brutal, hoy en día es hacerle la guerra al otro, aplastarlo, eliminarlo, matarlo, subyugarlo, dominarlo, ¿no? Reprimirlo, lo que fuera. Todo en con tal de generar caos. Es lo que llaman sacrificio sustitutorio, que es que viendo a veces como en el circo romano morir a otro, a mí me da la sensación de que, como sé que a mí me va a pasar y me molesta la sensación de que no sé cuándo, ese misterio de que cualquier día me toca a mí, bueno, viendo morir a otro, en un boxeo, por ejemplo, viendo cómo le dan guantazos a otro, en un circo romano viendo cómo se comen los leones a uno, por lo menos tengo la sensación de que yo no soy ese. Por hoy yo no soy ese. Pero digo yo, ¿por qué necesitar una sensación tan extrema si se puede evitar a través del contacto con ese silencio, que no ocurre solamente a través de meditar? Puede ser lo que le llaman el viveka, el discernimiento, pensar acerca de estos temas, cuestionárselos, decir por qué tal esto, relativizar un poco las cosas. Relativizar ayuda mucho porque uno dice, este es bueno, este es malo, este no va a llegar lejos, este bla bla bla. Y preguntarse por qué. ¿De dónde saco yo que esto es así? Y porque se ve. ¿Se ve de acuerdo a qué patrón? Bueno, al que yo aprendí. ¿Y el patrón que vos aprendiste es el único? No, otros piensan distinto. Entonces quiere decir que este no es que sea malo, es que vos lo ves malo. Bueno, pero hay un montón más que lo ven malo también. ¿Un montón que es el resto de la humanidad? No, unos cuantos. ¿Y cuántos hay en la humanidad? Y cientos de millones. Vale, entonces esos cuantos son muy pocos. Y así. Cuando uno empieza a pensar eso es el azufre famoso de la alquimia, uno está cuestionando, uno está relativizando, y ya no es tan malo el malo ni tan bueno el bueno, y uno se acerca un poco entonces a la incertidumbre, incierto, algo que no sabe uno si es así realmente, y eso es el misterio, y eso es el silencio. Batuecas, 2016, retiro de 9 días. En el 5.º día de retiro, ahí tenemos el río Batuecas, el río, cómo me río con el río. Me voy para el oficio de las vísperas, creo que es, y a meditar durante 1 horita en la postura de la misma que el zazen, arrodillado ahí en el zafu y en pleno silencio, sumamente disfrutable, recomendable para todo el mundo. Hasta dentro de unas horas.